Dios les bendiga en esta preciosa noche que Dios nos regaló, una noche nublada, pero bueno, damos gracias a Dios por esta noche nublada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios es el que hizo los tiempos, entonces tenemos como hijo de Dios darle gracias a Dios. Yo recuerdo que antes, cuando no era un hijo de Dios, me enojaba por el tiempo, ¿no? Nunca estaba conforme, si llovía, si hacía frío, si hacía calor, si había humedad, si no llovía, pero todo me caía mal, no entendía yo nada, era que yo estaba mal, entonces todo lo veía mal. Pero de que entregué mi vida a Cristo, todas las cosas me sirvieron para bien y me ayudaron para bien. Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso, porque hay millones de personas, como siempre digo, que han partido de esta tierra y no pueden ver este día, y usted y yo que estamos, usted está del otro lado y yo de este lado, podemos disfrutar de este día maravilloso que Dios nos regaló, ¿verdad? Podemos ver la familia nuevamente, disfrutar del día, es decir, que todo lo que hacemos día a día lo podemos disfrutar con el Señor. Así que damos gracias a Dios. Bienvenido a todos aquellos que están del otro lado, que se han tomado este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor en este día viernes 23 del 10 del 2020. Han ocurrido en esta semana un montón de cosas, más malas que buenas, pero bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos que orar, orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Significa que en todo tiempo nosotros tenemos que orar, y darle gracias a Dios en todo tiempo, y disfrutar el día, y no preocuparnos en el día de mañana, porque el día de mañana no sabemos qué nos depara. Sí podemos hacer planes, pero bueno, si Dios permite, si nos da vida, seguramente que lo vamos a poder realizar. Así que el Señor les bendiga a todos aquellos que están del otro lado. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniel, pertenezco al ministerio Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Saludo a todos mis hermanos y amigos que están del otro lado, de diferentes países, de diferentes provincias. Los saludamos desde esta mesa de trabajo con una bendición sobrenatural para su vida. Y quería compartir el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante, hasta el 34. Damos gracias a Dios por esta palabra que Dios me permite en esta noche compartir con cada uno de ustedes. Si usted tiene una petición, tiene un agradecimiento, si usted pidió anteriormente en cualquiera de los prédicas que pasaron y usted pidió por alguna persona o alguna necesidad y Dios respondió, también nos gustaría que usted dé gracias. Así lo compartimos con todos los hermanos que están escuchando y con el grupo de oración que tiene la Iglesia Casa de Restauración. Así que damos gracias a Dios por esta bendición y recuerde que nadie está por casualidad del otro lado. Yo tampoco estoy por casualidad de este lado, sino que Dios lo permitió. ¿Y Dios lo permitió para qué? Para que compartamos su palabra, para que extendamos el reino de Dios a través de estas redes sociales. Así que damos gracias al Señor por esta bendición y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Pablo y Silas en prisión. Usted cuando lee, preste atención siempre en los subtítulos, ¿no? Porque está hablando de dos personas, dos varones, Pablo y Silas en prisión. Es decir, que estaban en la cárcel. Bueno, ya Pablo sabemos que él vivía más en la cárcel que afuera. En todos lados lo perseguían como a todos los cristianos que predicaban este evangelio maravilloso. Por eso yo siempre digo que hoy estamos viviendo desde la venida de Cristo, estamos viviendo un evangelio totalmente diferente, ¿no? Hoy tenemos en el siglo XXI una libertad de poder predicar por las redes sociales,
predicar casa por casa, hacer campaña, estar en las casas de oraciones, en las iglesias, haciendo reuniones, reuniones al aire libre, y gracias a Dios hasta hoy el Señor nos ha permitido hacerla sin preocupación de persecución o sin preocupación de que está prohibido. Así que tenemos que aprovechar bien el tiempo, ¿no? Como pasó esto de la pandemia, muchos no aprovechamos el tiempo que pasó y otros aprovechamos bien el tiempo. Por eso estamos fortalecidos en el Señor. ¿Por qué? Porque hemos congregado, hemos tomado la palabra, hemos escuchado, la hemos puesto por práctica, la seguimos poniendo por práctica y vemos que eso nos fortalece. Así que damos gracias a Dios por su palabra y leemos, ¿no? Como subtítulo dice, Pablo y Sila en prisión. Pero qué tremendo, ¿no? Porque lo que vamos a leer ahora, yo sé que usted quizás lo ha escuchado un montón de veces, pero Dios siempre nos permite repetir la palabra. ¿Para qué? Para refrescar nuestra memoria, porque solo Dios y cada uno de ustedes y yo sabemos nuestra necesidad. Entonces, a través de la palabra, porque la palabra tiene poder, la palabra es vida, la palabra es viva y eficaz, dice, que es una palabra donde nos alienta, donde corta lo malo y deja lo bueno, y donde nos alienta y nos da la fuerza espiritual para seguir batallando el día a día. Y dice el versículo 16, y aconteció que mientras íbamos a la oración, fíjese, ¿no? ¿A dónde iban? Ellos iban más o menos a las 3 de la tarde siempre al templo a orar. Ya era un hábito en ellos. Ya sabían que tenía un compromiso la oración. Mire qué tremendo. ¿Cómo comienza este versículo, el 16? Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, por eso es tan importante la oración. Y por eso nuestro adversario, el diablo, dice la Biblia, que no quiere que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque ahí donde está la bendición, la oración, la alabanza, la palabra, ahí está la bendición. Podría también el congregarse, pero bueno, en este tiempo no podemos congregar, así que está la oración, la lectura, la alabanza, ¿no? Qué autoridad que Dios nos da a través de esas tres cosas, de esas tres palabras que nosotros podemos poner en práctica y no tenemos que forzarnos. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Mire qué tremendo, Una mujer se le cruza en el camino con un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Claro, en ese entonces llamaba el espíritu de Pitón, donde era un demonio que se incorporaba en la persona y la persona sabía cosas de la otra persona. Y los dueños de esa joven tenían mucha ganancia, porque ella cobraba para adivinarle los problemas que tenían o las cosas que iban a suceder. Pero, dice, la cual daba gran ganancia a sus amos. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Vemos que pareciera, ¿no? Pareciera que estaba todo bien, porque no estaba mintiendo el demonio que la usaba esta joven, porque realmente estaban diciendo lo que Pablo y Sila eran, siervos de Dios. Y el versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. Esto significa que se olvidó de adivinarle a todos los problemas que tenían o que iban a tener. Se preocupó en exaltar el nombre de Dios a través de Pablo y Sila. Pero hay algo en un trasfondo detrás de esto, ¿verdad? Acá pareciera que está todo bien, pero no estaba todo bien. Ahora después vamos a hablar sobre este tema. Pero lo importante, mire usted, se despreocupó de todo y lo seguía a ellos.
Y donde ellos iban, ahí estaba esta mujer anunciando, ¿no?, lo que eran verdaderamente. Y usted puede decir como yo, ¿no?, lo que dice la Biblia: si nosotros no hablamos, las piedras hablan por nosotros. Y esta mujer era una piedra que estaba hablando lo que eran ellos, hombres siervos de Dios, hombre de Dios, ¿eh? Por eso no mentía en lo que decía. Pero vamos a ver después el por qué iba detrás de ello por mucho tiempo, gritando lo que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Si lo miramos a simple vista, vemos que no hay nada raro, vemos que no tenía ningún problema, vemos que no estaba mintiendo, que decía la verdad. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no le dijo a la joven, le dijo al espíritu que dominaba a la joven. Por eso el mismo Pablo en Efesios 6 dice clarita la palabra: no tenemos lucha entre nosotros, sino es espiritual. Y ahí Pablo se dio vuelta. Por eso es tan importante, ¿no?, la oración, porque ello nos lleva a tener una intimidad con Dios. Y ahí Dios comienza a nosotros revelarnos cosas. ¿Con qué espíritu viene la persona, a usted o a mí? ¿Con qué espíritu me está preguntando o está preguntándole a usted? Cuando uno lo primero que hace va a la oración, el Espíritu Santo comienza a hacerle a uno o a usted discernir con qué espíritu se está acercando a nosotros. Qué tremendo es el poder de la oración. Y entonces Pablo le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Mire qué tremendo. Le ordenó, pero no en el nombre de Silas, ni en el nombre de Pablo, sino dijo: en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y aquel espíritu salió en aquella misma hora, en el mismo instante, en el mismo instante donde Pablo le reprendió ese espíritu, le ordenó ese espíritu que suelte esa muchacha. Esa muchacha quedó libre desde aquella hora. Pero viendo sus amos, los dueños de esta chica, que había salido la esperanza de su ganancia, ya habían perdido, Pablo en el nombre de Jesús reprendió ese espíritu y le ordenó que salga esa joven, y esa joven ya no adivinaba más. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Ya el espíritu de adivinación salió de esa joven. Entonces los dueños de esas jóvenes, los amos de esa joven, ellos vieron que perdían su ganancia. Entonces, ¿qué hicieron? Lo agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Mire qué tremendo. Y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Oh, bendito Dios. Yo recuerdo que mi madre me pegaba en las piernas cuando me portaba mal con una vara de mimbre, del árbol mimbre, cortaba el árbol y ¡cha! Cómo me picaba las piernas. Imagínese que le pegaban de tal forma que lastimaban su carne, rajaban su carne, le rompieron la ropa y lo golpearon de tal manera que rajaban su carne, tantas veces que le pegaban. Después de haberle azotado mucho, después de haberle pegado mucho tiempo,
Y no es que lo agarraba uno o dos, se cansaba uno, seguía el otro, se cansaba el otro y el otro. Pero lo que me impacta de esta historia bíblica, que acá no registra que Pablo renunció a su fe, que Silas acá no registra que renunció a su fe. Fíjese, primero, iban a orar, no iban a hacer nada malo, iban a hablar con Dios. Segundo, liberaron una joven que estaba endemoniada con un espíritu de pitón, un espíritu de adivinación. Tercero, lo trajeron delante de las autoridades en Roma y ahí lo condenaron y automáticamente le rompen la ropa y le comienzan a pegar de tal manera que lastiman su carne. Era la hazaña por predicar el evangelio, por dejar libre a esa joven, era la hazaña de pegarle y maltratarlo. Y después de haberlo azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es decir, no solamente le pegaron, no solamente lo lastimaron, sino también que lo metieron a la cárcel y no obstante eso pusieron un guardia para que no puedan escaparse, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Es decir, que no solamente lo metieron en la cárcel, sino que lo mandaron allá a lo último, cosa que no pudiesen escapar. Y no solamente eso, que le pusieron los cepos en las muñecas y en los tobillos, para asegurarse que no podían escapar. Pero usted recuerde, lo primero que ellos, ¿a dónde iban? Ellos iban a orar. Y usted me puede preguntar, pero Dios, ¿no estaba viendo todo eso? Por supuesto que Dios ve todo. ¿No podía impedirlo? Por supuesto que sí que lo podía impedir. Pero imagínese que si usted y yo estamos pasando un problema de cualquier índole y le clamamos a Dios y Dios responde automáticamente, significa que nosotros creeríamos en Dios por lo que hace o por lo que nos libera o por lo que nos da. No lo seguiríamos por fe. Porque el Señor dijo, Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo y las cosas de este mundo. Por eso es importante que sería fácil creer en Dios si usted lo que le pide o yo lo que lo pido, automáticamente lo concede. Ahí creeríamos por Dios, creeríamos a Dios por lo que nos hace o nos da. No buscaríamos por fe. Por eso que acá Pablo y Silas no se les escucha una queja. Al contrario, porque ellos tenían bien presente que cuando entregaban su vida al Señor Jesús, o eran, como decía antes, seguidores de Cristo, ellos sabían que hasta podrían morir. Pero qué bueno es. La verdad que me impacta lo que estos dos varones de Dios hicieron en la cárcel. Entonces, el carcelero recibió este mandato y lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, mire qué tremendo, orando, aleluya, gloria a Dios, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Qué tremendo! Los presos no estaban lastimados como ellos. Tampoco estaban en la cárcel al fondo, estaban en calabozos, pero no estaban allá al fondo donde era lo peor de lo peor.
Pero ellos comenzaron a medianoche orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Por eso es importante lo que el Señor nos dice en esta noche a través de esta palabra. Lo primero, cuando hay una necesidad, cuando hay una dificultad conyugal, familiar, en la salud, en la finanza, con los vecinos, en el trabajo, lo primero que tenemos que hacer como hijo de Dios, llevar la causa en oración al Señor. Y también Dios dejó himnos en el Salmo. Hay 150 salmos de oraciones e himnos. Hay himnos donde verdaderamente hombres y mujeres escribieron viviéndolo en carne propia. Así como el pastor Julio Melgar. Él cantó esa alabanza que él no sabía, que me decía que era para él, que la iba a estar necesitando, que no era esclavo del temor, que era hijo de Dios, que Dios era su padre y él era su hijo. Y esa es una convicción, son alabanzas que verdaderamente uno la está viviendo. Son himnos que lo estaban viviendo. Y Pablo y Silas no solamente oraban, oh bendito Dios, sino también que cantaban himnos al Señor. Se olvidaron de que su espalda estaba lastimada. Se olvidaron de que estaban en el medio de la oscuridad y al fondo, que tenían cadena. Ellos comenzaron a adorar, a glorificar el nombre del Señor. Y qué bueno es cuando en nuestro barrio, en nuestro trabajo, saben que están pasando necesidades de diferentes índoles y la gente ve estos evangélicos que oran, estos evangélicos que tienen problemas pero siguen cantando. Y eso es fe, pura fe, cuando uno le cree a Dios. Yo recuerdo que en la iglesia de Santiago de Villa Unión había un mercado muy grande donde los dueños estaban en una muy buena posición económica, tenían camionetas 0 kilómetros, tenían todo lo que necesitaban y ellos eran muy devotos del catolicismo. Y un hermano falleció su hijito y el hermano congregaba, seguía congregando y cantaba a Dios y aplaudía también y oraban a Dios. Y ella veía todo eso y un día dijo, voy a tener que ser evangélica, porque aunque tenga problemas, ellos adoran y glorifican a su Dios. Y verdaderamente es una confesión que esta mujer hizo, que veía que aunque estos varones y estas mujeres por esa partida de su hijito tenían poca fuerza, pero adoraban y glorificaban a Dios. Y acá Pablo nos da esa enseñanza. Ellos lo primero que hicieron, comenzaron a orar. Pero lo importante, que los presos los oían. Los presos estaban oyendo las canciones de Pablo y Sila que le hacían al Señor. Y el Señor, ¿cómo nos va a respaldar esa fe? ¿Cómo nos va a respaldar esa fe? Por eso es importante, mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Justicia y verdad. Y el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire qué tremendo. Es lo que Pablo y Silas estaban haciendo en medio de la cárcel. Pero eso no es todo. El versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera
que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oiga, el poder de la oración, acompañado con la alabanza, ¿cómo puede Dios obrar? De repente Dios hizo que los cimientos de la cárcel se moviesen, que las puertas de las cárceles se abran, que las cadenas se caigan de sus manos y queden libres. Pero no solamente libre para escapar, porque Pablo y Silas nunca tuvieron la intención de escapar. Ellos sabían que Dios estaba en el asunto. Y usted y yo tenemos que saber que Dios está en el asunto. Que cuando hay un problema, no importa cuál fuese, Dios es mucho mayor que cualquier problema. Nuestro problema es un granito de arena a la comparación de Dios, menos que un granito de arena. Dios es algo sobrenatural que nuestra mente no puede entender la grandeza de Dios. Ni los científicos, ni los eruditos, ni los maestros de la palabra, nadie podemos entender la grandeza de Dios. Nadie. Tenemos una vaga visión de la grandeza de Dios. Si no, seríamos una iglesia como la primitiva. Estamos siempre firmes, plantados en la casa del Señor. Firmes, plantados en la casa del Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, que Dios nos ayude, nos siga ayudando, fortaleciendo, para que ninguna situación tuerza nuestra fe. Que podamos ser imitadores de todos aquellos siervos y siervas que tienen fe en el Señor, a pesar de lo que puedan estar viviendo o pasaron. Porque el mismo Pablo dice en Romanos 8, más arriba, 28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que te está pasando, quizás no lo entiendas hoy. Quizás estás siendo pulido, pulida, a pesar de la circunstancia. Hay algo quizás que Dios quiere poner en tu vida. Hay algo que Dios también quiere sacar de tu vida, o de mi vida, quiere sacar, quiere poner. Y la única forma es que nosotros estemos confiando, como hizo Pablo y Silas. En ningún momento Pablo y Silas le dijeron: Dios, abre las puertas de las cárceles, manda un terremoto, queremos salir. No, al contrario, dolidos, salió ese himno de su corazón, de su espíritu. Me supongo que con lágrimas adorarían al Señor. Pero lo primero que hicieron, pues se pusieron a orar. Yo creo que Pablo, con la vida, la historia de él, seguramente que la primera palabra que salió de su boca cuando comenzó a orar es: gracias a Dios por esta bendición que tengo hoy. Que por tu causa soy vituperado, por tu causa soy despreciado, por tu causa me están golpeando. Seguro que, como la historia un poco lo cuenta, cómo era el temperamento, la personalidad de Pablo, seguro que él habrá dicho eso junto a Silas. Pero lo más impactante también es que todos lo escuchaban. Y seguramente que le dirán: estos están locos. Nosotros no estamos lastimados, no estamos golpeando. ¿Y a qué Dios le están cantando? ¿A qué Dios le están hablando? Por eso es importante que el carcelero, ¿no? Cuando salió, se dieron cuenta, porque estaba durmiendo el carcelero. Y dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque eso era lo que a cada carcelero le pasaba o tenía que hacer si un preso se escapaba. Por cada preso que se escapaba tenía que matarse, dar su vida. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. Qué tremendo. Qué tremendo.
Él podía haber callado la boca, podía haber dejado que se mate. Total, él se iba a escapar junto con Sila y los demás, pero él clamó a gran voz. ¿Por qué clamó a gran voz? Porque estaba en el fondo. Tuvo que gritar. Y a veces hay situaciones que vivimos que no podemos hacer una oración tranquila, sino clama a mí y yo responderé. Y nos acordamos del texto de Jeremías 33:3 y comenzamos a clamar a Dios de una forma desesperante, de una forma diferente, de una forma que sale de nuestro interior ese clamor, porque sabemos que el único que nos puede sacar de esa situación es el Señor. No hay otro, no hay otro. Por eso es el amor, ¿no? El amor que había en el corazón de Pablo. Clamó a gran voz y no permitió que el carcelero se mate. El 29 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Pidió luz y salió corriendo. Se metió adentro. Ahora, ¿por qué se postró delante de Pablo y de Sila? ¿No lo pudo hacer con los otros? Que ya estaban antes que Pablo y Sila, que ya lo conocían. ¿Por qué estaban presos? Porque ahí vieron la gloria de Dios, el poder de Dios en los siervos de Dios, cuando somos obedientes a su palabra. Que a veces tenemos que agachar la cabeza, pudiendo responder. A veces tenemos que llorar con Dios por no lastimar a nadie con nuestras palabras. Y si no, tenemos que dejar, como hizo Pablo y Sila, dejar esta vituperación que estaban pasando en las manos del Señor. Y que Dios va a hacer justicia. No tenemos que hacer justicia nosotros por mano propia, ni por nuestra boca. Al contrario, tenemos que hacer como hizo Pablo. Hablan de ti, gózate en el Señor. Alábale a Dios. Yo tengo un abogado. Mi abogado se llama Jesús. ¿Para qué Jesús, nos puso un abogado? Hijitos míos, dijo, si alguno habéis pecado, y si no pecáis, también es nuestro abogado. Si no pecamos y pecamos, tenemos el mismo abogado, Jesucristo. Dios nos puso un abogado para que nos defienda. Y todo aquel que te vitupere por la causa de Jesús, tenés un abogado, que Él te defiende, que Él me defiende. Descansa en el Señor, descansa, amigo, amiga, hermano, hermana, descansa en el Señor. Que un día nuestro abogado saldrá a nuestra defensa a pelear por nosotros. Porque el mismo Dios dijo, no es con tu fuerza, sino es con mi Santo Espíritu. No es con mi fuerza, sino es con mi Santo Espíritu. Y como yo permito que Dios obre, hago lo que hizo Pablo y Sila, voy a orar, hablar con Dios. Señor, mira esta causa. Carnalmente yo reaccionaría mal, yo hablaría mal. No dicen la verdad, están mintiendo, Señor. Y Dios dice, yo sé que estoy mintiendo. ¿Por qué Dios envió como un terremoto a la cárcel? Porque sabía que Pablo y Sila no hicieron nada malo. Estaban presos por la causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo Dios no va a salir a tu defensa y a mi defensa cuando estamos haciendo las cosas conforme Dios quiere? Ahora trae su recompensa, la obediencia y agachar en la cabeza. Trae su recompensa, porque fíjese que vino el carcelero y se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer? Aleluya. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Oh, gloria a Dios. Qué tremenda palabra. Qué bueno es. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es el Dios que tú entregaste tu vida. Qué bueno es que es el Dios que yo entregué mi vida.
¿qué debo hacer para ser salvo? Y nosotros lo vivimos cotidianamente, a donde vamos, entregamos, hermanos que son ahora en Cristo, entregamos una literatura, siempre andamos con literatura, con un folleto bíblico, con una invitación, y todos le dicen gracias, gracias. Hoy fui a retirar unos papeles en Lomas, el agrimensor que me hizo el planito de los terrenos Doncelar, y le dije agradecimiento por todo. Y a un jovencito que se llama Tomás, le digo: Tomás, esto es palabra de Dios, si querés escuchar algo diferente. Muchas gracias, me dijo con una sonrisa. Y digo: gracias, Dios, porque la palabra no vuelve vacía. Y eso es lo importante. Estos amos de la mujer que tenía el espíritu de adivinación pensaron que iban a destruir el evangelio, iban a detener el evangelio, lo iban a detener a Pablo y a Silas. Seguramente habrán pensado: con esta paliza y con esta situación que está viviendo, con cadenas en las manos y en los pies, con esta situación que no tienen quien les lleve comida, se van a morir, van a frustrarse, la gente va a ver que Dios no existe, como muchos dicen que Dios no existe. Pero querido, Dios se glorificó. El carcelero no fue a sacar a los otros presos. El carcelero fue a Pablo y Silas, pero antes tuvo una reverencia, se le postró a los pies y le dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Mire qué tremendo. Este carcelero no le pedía por él, por su familia, perdón. Él solamente le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí está el siervo de Dios, la sierva de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué tremendo! Él quería ser salvo él, pero la bendición también va para la familia. Hoy quizás tú tienes familias que no congregan, familias que quizás se burlan de ti, quizás reniegan de ti, quizás te dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Por qué no tomás de vuelta? ¿Por qué no te drogás? ¿Por qué no salís a delinquir con nosotros? ¿Por qué no estás en la esquina? ¿Dónde está tu Dios? Mirá cómo vivís. ¿Qué tendría que decir Pablo y Silas, no? Pero ellos se pusieron a cantar, a orar primero y a cantar. Y Dios respondió sin que ellos se los pidan. Por eso el Señor Jesucristo en el Mateo capítulo 5, la bienaventuranza: bienaventurados vosotros, por causa de mi nombre son vituperados, que hablan toda clase de mal. Bienaventurado, sientámonos dichosos, sintámonos felices, porque si no es verdad, en la corta o a la larga, el diablo va a avergonzar aún aquellos que él usa por un tiempo, porque a esta muchacha la usó por unos años, pero cuando se encontró con los siervos de Dios y cuando reprendió Pablo ese espíritu de adivinación, entonces esa muchacha quedó a la deriva, avergonzada. ¿Qué hago ahora? Pero acá vemos esta situación de Pablo y de Silas. Qué tremenda palabra que Dios trae en esta noche. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oiga, yo también recibí esa palabra. En mi familia fui primero, uno de los primeros, el segundo de los primeros. Y casi nadie estaba en el camino. Pero gloria a Dios que hoy casi todos están en el camino. Porque vieron que me pasaron cosas, vieron que he enfermado de muerte, pero nunca dejé de creerle al Señor, nunca dejé. Y ello es lo que ven ellos de ti y de mí.
pasan cosas en tu hogar, pasan cosas en tu matrimonio, pasan cosas en tu trabajo. Quizás puedas vivir en escasez, en enfermedad, pero quiero decirte que si tú lo llevas a la oración, comienzas a alabar a Dios, no va a pasar como este estruendo, pero Dios va a abrir puerta donde no hay puerta, y va a cerrar puerta donde tú y yo no podemos cerrar puerta. Por eso es tan importante lo que le dijeron: cree, no te apartes. La tribulación, lo que está pasando, no es para siempre, es por un tiempo. Pero en ese camino que tú estás transitando, no estás solo. El Señor Jesús está contigo. Y Él te dice: avanza, vamos, no te quede que ya falta poco para que la bendición venga. Y quizás tú retrocedes y la bendición se tarda. Lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a la oración, no importa la situación, pero llevarlo a la oración y cantar. Y si tenés que llorar, tenés que quebrantarte delante de Dios, quebrántate. Deja que el Espíritu Santo fluya. Deja que el Espíritu Santo cambie tu mente, cambie tu vida. En el medio de la circunstancia, Dios no te va a abandonar. Dios no es el pastor. Dios no es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, los hermanos, que te podemos abandonar. Dios nunca te va a dejar. Es promesa de Dios. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin de tus días. Mateo 28:20. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Por eso es importante. Y mire qué tremendo, ¿no? Cuando el carcelero recibe esa palabra, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora fíjese, ¿no? Lo tenían como un malhechor, lo tenían como un ladrón a Pablo. Peor todavía, porque le habían lastimado mucho. Ahora estaba sentado en la mesa del carcelero. ¡Qué tremendo! ¡Oh, bendito Dios! Lo que me impacta también, que Pablo no tuvo rencor contra ellos. Al contrario, le hablaba a él y a todos los de su casa del Evangelio de Jesucristo. Y él, dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¡Ay, bendito Dios! Mire el carcelero. Era insólito, inaudito, que ellos, los carceleros, podían lavarle a los presos las heridas. Pero era tanto lo que había recibido este carcelero de parte de Dios a través de los siervos de Dios, que le lavaba las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios. Mire, por eso hay mucha gente que va a las iglesias y dice: no estoy preparado para bautizarme. Acá tenemos un ejemplo, que no tenemos que tener una preparación, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y enseguida se bautizó él con toda su familia, se bautizaron. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire cómo terminó esta historia, que pareciera que como comenzó, que Pablo y Silas iban a morir en la cárcel, iban a morir atados, iban a morir de hambre, iban a morir y con toda una infección en su cuerpo. Pero querido, Dios no está ajeno a nada. Dios no está ajeno a nada. Dios está esperando que yo y usted le demos la oportunidad. Si estamos pasando una lucha, una prueba, una enfermedad o lo que fuese, que le dejemos a Él que actúe. Nosotros encarguémonos de orar, encarguémonos de alabarle al Señor, de cantarle a Dios, de seguir creyendo, de seguir declarando la palabra del Señor.
que Dios se va a ocupar de nuestras cosas. Mateo 6:33, Jesús dice, busca mi reino. ¿Cuántos miles de años está diciendo el Señor Jesús que busquemos primero su reino y que lo demás vendrá por añadidura? ¿Y cuántos millones de personas todavía dentro de las iglesias evangélicas y fuera de las iglesias evangélicas están buscando las añadiduras primero y después buscarán a Dios? Qué tremendo es cuando uno no entiende dónde está la bendición. Pero Pablo y Sila entendieron dónde estaba la bendición. Pablo y Sila entendieron dónde estaba la libertad. Pablo y Sila entendieron el plan de Dios que tenía para ellos. Que ese momento iba a pasar y el final iba a ser glorioso. Glorioso. Mire, aleluya. Ayer fuimos a Doncelar y compramos unos postes con el hermano Jonathan, fuimos. Y el vendedor de los postes tenía a su esposa que había tenido familia y le había pedido a Jonathan oración. Y ahí en la ruta ahí, los tres. Le digo, varón, ¿querés hacer una oración conmigo? Vamos a orar por vos, por tu esposa. Le presentamos el plan de salvación, oramos por él. Y él se entregó al Señor. Gloria a Dios. Hay fiesta en los cielos, hay gozo. Porque ahí está. Que quizás el principio es doloroso, pero el final es feliz. Yo no estaba pasando ninguna lucha, el hermano Jonathan tampoco, no estaba pasando ninguna lucha grave, entre comillas, ¿no? Pero nosotros tenemos presente quién es Jesús y para qué Jesús nos llamó. Por eso Satanás te quiere separar de la voluntad de Dios. Satanás te ataca lo primero que toma tu voluntad y la toma en tu mente. Llena tu cabeza de cosas que no tiene que ser. Y cuando uno le abrió la puerta, ahí el enemigo entró, hace una fortaleza dentro de nuestra mente y nos cautiva y nos hace descreer de Dios. Que hay muchos que me han dicho, quiero volver atrás. No, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, porque no sé si volverás. Porque hay alguien que te está esperando para destruirte. Tú no lo ves, yo no lo veo, pero está escrito. Hay un león que está esperando que nosotros salgamos de la voluntad de Dios para comernos. Él está agazapado, esperando, y sabe de tus debilidades y de las mías, y ahí va a atacar. Pero hazte fuerte en el nombre de Jesús. Toma esta palabra en esta noche de fe. Haz como hizo Pablo y Silas. Ora a Dios. Cántale alabanza. Oiga, y acá la Biblia nos registra que para cantar tenemos que tener una voz, sobrenatural. No, o tenemos que ser un Pavarotti o un Andrea Boccini. No. Cántale a Dios. Cántale con gozo y con alegría. Por eso yo siempre dije en la congregación que Dios no busca profesionales. Dios busca hombres y mujeres que le alaben de corazón, que a pesar de todo lo reconozcan, que Dios también se mueve en la alabanza. A veces buscamos el profesionalismo, pero quiero decirle, a ver si todos estos profesionales, gloria a Dios porque tienen una buena alabanza, no discutamos, pero a ver si hubiera pasado lo que Pablo y Silas pasaron. ¿Qué hubiera hecho yo? Si yo hubiera estado en ese tiempo, yo no le puedo decir, no, yo lo pasé. No, mentira. No sé lo que hubiera dicho. Yo en este tiempo tengo lucha y tengo prueba con ustedes. Pero clamo a Dios, oro a Dios, descanso en Dios, porque sé que no va a ser para siempre. Porque lo que nos espera, aquello que nos permanecemos firmes en el Señor, es mejor que lo que estamos viviendo. Hoy podemos disfrutar de un buen pasar económico, podemos disfrutar de un buen estado de salud, podemos disfrutar de un buen hogar, podemos disfrutar de un buen auto, un buen trabajo, pero quiero decirle que lo que viene de parte de Dios es mucho mayor. No nos imaginamos lo que va a ser ese triunfo cuando lleguemos
a conocer a Cristo. Cara a cara le veremos. Aleluya. Y ahí donde podamos verlo al Señor y que el sacrificio de Cristo no fue en vano. Yo te animo en esta noche. No sé la situación que estás viviendo, varón, mujer, amigo, amiga, hermano, hermana. No sé la situación que estarás viviendo, pero ya no te quejes, ya no reniegues. Comenzá a adorar a Dios, comenzá a orar, comenzá a cantar. Y Dios no está diciendo que seas un profesional cantando. Cántale a Dios. Quizás yo no sé muchas canciones, no sé verdaderamente a veces el estribillo y a veces le cambio la letra, pero le canto a mi Dios porque sé que Él sabe que le alabo de corazón, no de mi boca, porque Él sabe la situación de cada uno, pero Él dice, yo te fortalezco en todo, no solamente cuando estás bien, sino cuando estás mal. Yo también estoy contigo, yo te fortalezco. Y aunque nadie te entienda, te dice el Dios a través de su palabra en esta noche, yo te estoy entendiendo, yo te estoy entendiendo, porque yo ya lo viví. Mis discípulos, mis apóstoles ya lo vivieron, dice Jesús. Y como lo saqué a ellos del pozo cenagoso, también te sacaré a ti. Solo toma mi mano, solo cree, simplemente cree y verás la gloria de Dios en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia. Pareciera que lo que estás orando, que le estás pidiendo a Dios, pareciera que no tiene resultado. Pero quiero decirte que si tú dejas de orar, el propósito de Satanás que tiene con tus seres queridos lo va a lograr. Pero mientras usted y yo oremos por todos aquellos familiares que están apartados, Dios está deteniendo a Satanás para que no logre su cometido. Pero mi oración tiene que ser creyendo que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, eso Dios lo va a cumplir, porque Dios, cuando nos promete algo, no se vuelve atrás. Al contrario, Él está buscando, Él va a venir a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Y querido, adoradores en espíritu y en verdad no es cantar bien o profesionalmente bien o tocar bien. No, espiritualmente está hablando. Voy a venir a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos adoradores que le pasan cosas, tienen aflicción, tienen enfermedad, tienen persecución, tienen escasez, pero me adoran, me buscan en oración, en ayuno, con alabanza, cantando himnos, cantando himnarios, porque cada himno que está escrito fueron de hombres y mujeres que estaban sufriendo en carne propia lo que estaban cantando, así como el pastor Julio Melgar estaba cantando esa alabanza porque la estaba viviendo en carne propia. Pero gloria a Dios porque murió cantándole al Señor. Partió no con sufrimiento, sino gozándose en la presencia de Dios. Por lo menos eso es lo que yo escuché de sus hijos, que él adoraba a Dios y partió adorándole a Dios. ¡Qué convicción! Qué buena en esta noche, qué bueno es Dios que me trajo a mí primeramente esta palabra de bendición. Y el fin, mire usted, que lo llevó a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es decir, que le puso una mesa con todo lo que ellos estaban necesitando alimentarse, y se gozaba el carcelero junto con toda su familia, aleluya, se gozaba por haber creído en Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, a pesar de todo, a pesar de lo que digan, a pesar de lo que nos hagan. Clama a Dios, Él te responderá.
No deje de creer, no deje de orar por tus seres queridos, no deje de orar por tus vecinos. Sigue orando, sigue clamando y cántale a Dios. Y usted puede decir, pero yo canto feo. Bueno, mire, cuando yo canto se tapan todos los oídos, pero yo le canto a Dios. Le canto en el baño, cuando voy en la camioneta, cuando estoy en la calle, le canto al Señor. Y a veces le cambio la letra, pero no es que le ponga una letra fea, sino una letra que acompaña lo que estoy diciendo. Pero gloria a Dios, que lo primero que hacemos es cantarle al Señor. Hay un himnario de Sión, está el himnario de gloria, que ya no se canta más esos himnos. Oiga, pero si usted busca el trasfondo de cada hermano que escribió un himno, se va a dar cuenta. Hay el himno número 20, ese hermano que lo estaba cantando, estaba por partir con el Señor. Y el himno número 20 dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. Es decir, que lo estaba viviendo. Él estaba por partir y decía, cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Y hay miles de himnos que fueron hombres y mujeres que estaban viviendo en carne propia lo que estaban cantando. Y qué bueno es que usted y yo, aunque estemos viviendo en carne propia algo, que podamos buscarlo en la oración al Señor, que lo podamos buscar a través de himnos, alabanzas al Señor. Qué tremendo es escuchar el principio de esta historia y terminar escuchando cómo Dios cambió lo malo, lo transformó en bueno, lo que era dolor, lo transformó en gozo. Aleluya. Y eso es lo que va a pasar con todos aquellos que no bajamos los brazos, que a pesar de todo seguimos creyéndole a Dios, que Dios va a responder a su debido tiempo. Cuando tú te des cuenta, mirarás al costado, o mirarás atrás, o mirarás adelante, y ahí va a estar el resultado de tu oración, el resultado de la oración de fe, el resultado de la alabanza. Aunque veas todo oscuro hoy, aunque vea tu familia embarrado en el lodo o dándose vuelta en el lodo, declara, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué lo declaró y lo vivió. El carcelero no entendía nada, pero Pablo le enseñó, porque el carcelero era un religioso más. Y eso es lo que la gente religiosa no sabe, que tienen ausencia del Espíritu Santo, quien nos lleva a toda justicia y verdad. Por eso siguen bloqueados, siguen ciegos, siguen sordos, siguen siendo sordos, porque no pueden ver la bendición de Dios. Pero tú, ¿qué ves? Yo que veo. ¿Qué te parece si le seguimos creyendo a Dios en esta instancia? A pesar de, podemos buscar del Señor oración, alabanza, declarar la palabra y gócense, como dice la palabra de Dios. En el Salmo 145:3 dice, grande es Dios y digno de suprema alabanza. Aleluya. Y en el Salmo 150, versículo 6, dice, todo lo que respira, alábele a Dios. Aleluya. Vale la pena alabarle a Dios. Vale la pena hablar con Dios. Oh, querido, yo siempre dije que nunca tuve la oportunidad de hablar con un presidente. Pero si hablaría con un presidente, sería una alegría para mí, ¿no? Llevarle, no voy a hablar del tiempo de política porque no entiendo nada, pero ellos quizás me puedan hablar de política. Yo lo puedo escuchar, pero ellos me van a tener que escuchar que hay un Cristo que puede cambiar el rumbo de Argentina si nos volvemos a Él. Y el principio
es lo que quiere Dios. Si la cabeza anda bien, el cuerpo va a andar bien. Si el presidente, el vicepresidente, los diputados, los senadores, los gobernadores, los intendentes, los concejales, el ministro de Justicia, el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, el ministro de Seguridad, todos se volvieran al Señor. ¡Oh, Argentina! Argentina será el primer país del mundo. Pero ¿cómo van a hablar de Cristo si nadie les lleva la palabra del Señor? ¿Cómo van a hablar si ellos no conocen, si nadie le enseñan? Y qué bueno es que nosotros sigamos en ese plan de oración que Dios nos dio 2 meses antes de la pandemia. Dios nos dio esas oraciones, esas 38 puntos de oración para que clamemos a Dios. Y ahí están las autoridades, ahí están las enfermedades que tenemos que clamar. Por eso no deje de orar, no deje de alabarle a pesar de lo que estemos viviendo. Clama a mí y yo te responderé. Qué bueno es todo ser que respira, alabe al Señor. En estos versículos podemos ver la importancia de la oración y después acompañándola con la alabanza. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. ¡Qué bueno es lo que ha vivido Pablo y Sila! Y cuando Pablo reprendió a esta joven era porque ella anunciaba, decía la verdad, pero lo decía burlándose. Por eso Pablo dejó que siga por varios días. Y ahí se dio vuelta en el nombre de Jesús y reprendió ese espíritu inmundo. Porque esta joven venía detrás burlándose de ellos. Le decía, estos son los siervos del Señor, como se burla, como quizás de vos, de mí, se han burlado. A mí me han dicho, este pastorcito que no sabe nada. Y quizás a vos te habrán dicho, este hermanito que se cree que sabe pero no sabe nada, déjalo. Yo me gozo y usted no va a decir nada. No, déjelo. Yo me gozo porque mi Redentor vive. Yo me gozo porque mi Redentor vive. Digan lo que digan, hagan lo que hagan contra mí. Hay cosas, miles de cosas que usted y yo nunca vamos a saber que vienen en contra nuestra. Nunca. Pero Dios está sabiendo todo. Pero si yo le adoro a Dios, glorifico su nombre, hago el trabajo que Dios me ha encomendado, usted se cree que Dios está ajeno a todo lo que yo hago y usted hace. No. Él está atento a su oración, a mi oración y a su oración. Gloria a Dios, no dé nada por perdido. Mire, yo oraba por mi hermano Jorge, ¿no? Él no quería saber nada de Dios, me echó de su casa 2 veces por hablar de Dios, pero llegó un momento, yo nunca dejé de orar. Él me prohibió que hable de Dios en su casa. Él con su esposa estaba en la macumba. Y yo, perdoname hermano, le digo, ¿de qué voy a hablar si no sé hablar de otra cosa, sino de mi Cristo, que mi Redentor vive? Y me echó y me tuve que ir. Y bueno, y un día me estaba buscando para que le hable de este Cristo. Y nunca dejé de orar. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios me dio la gracia, me dio la honra de que mi hermano congregue con nosotros 2 años y después partió con el Señor. ¿Qué más testimonio que eso? ¿Qué puedo decir yo? Que mi Redentor vive y que no dejemos de orar. Al contrario, quizás nosotros partamos y no lo vemos, pero la oración nos vuelve vacía. Lo que sembramos nos vuelve vacío. Lo que sembramos en la tierra a nivel espiritual, a nivel terrenal, a nivel financiero, todo lo que sembramos para la obra de Dios nos vuelve vacío. No vuelve vacío. Por eso Pablo y Silas se regocijaban en medio de las terribles circunstancias. Y después escribió a la iglesia que fundó en la ciudad de Filipo. Pablo pidió desde otra celda, regocijaos en el Señor, regocijaos. Él estaba en la cárcel, pero él en Filipenses 4:4, ahí estaba, escribió la carta a los filipenses pidiendo regocíjense en el Señor. Estaban presos, pero él no le importó
que estaba preso, él comenzó a decirle: regocíjense en el Señor. Este es el poder de la oración y la alabanza en acción, aunque se debe recordar que Pablo estuvo muchas veces en prisiones, pero nunca ocurrió este acontecimiento. Él estuvo muchas veces preso, pero nunca ocurrió lo que ocurrió acá en Hechos capítulo 16, donde Dios movió toda la casa, toda la cárcel, que hasta los cimientos temblaron, las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. Nunca había ocurrido antes, nunca. Pero quiero decirle, para terminar, que Dios escucha tu oración. Y aunque tuviste poca fuerza, no dejaste de creerle a Dios. Aunque las cosas a veces te ahogaban, no dejaste de creer en Dios. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: aunque tuviste poca fuerza, no has negado mi nombre. Qué tremendo, ¿no? Que Dios esté viendo eso de ti y de mí, que aunque tengamos poca fuerza a veces, no neguemos el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a alabarle al Señor. Qué bueno es que en esta noche, antes de irnos a dormir, podamos como siempre orar, pero esta vez lo acompañamos con algún coro, algún himno, alguna alabanza. El himno 63, Dios, Dios mío, mi carne te anhela. Dios, Dios mío, mi carne te anhela. Es un himno, es una alabanza, un coro donde nosotros podemos cantarle a Dios. No seremos los mejores cantando, pero le cantamos de corazón, porque estamos reconociendo que Dios también se mueve en la alabanza. Te bendigo en el nombre de Jesús, de esta mesa de trabajo que Dios nos permitió compartir la palabra. Y que recuerda el título de esta palabra: la oración y la alabanza abren puertas. La oración y la alabanza abren puertas. No sé cuál es la puerta que tú no puedes abrir. Tampoco no sé las puertas de debilidad que usted tiene que cerrar. Pero quiero decirle que si usted comienza a hablar con Dios, comienza a cantarle a Dios, las puertas que usted no puede abrir se van a abrir. Las puertas que usted no puede cerrar se van a cerrar en el nombre de Jesús. Quizás estás encarcelado en una enfermedad, quizás en una situación económica, quizás en un vicio, quizás en una mala costumbre. Bueno, querido, esta es la noche, querida. Amigo, amiga, hermano, hermano, esta es la noche quizás que Dios te dé la libertad, que abra las puertas y que venga el Señor y te saque la enfermedad y te ponga salud. Aleluya. Que saque la debilidad y te ponga el espíritu de poder. Que saque el espíritu de miseria y te ponga un espíritu de riqueza. Porque eso es lo que hace Dios. Dios es el que te hace libre. Y a través de la oración y de la alabanza va a abrir las puertas, Dios. ¿Cuánto hace que estás pidiendo un milagro? Este es el día. Si tú vas al encuentro del Señor, si tú comienzas a cantarle al Señor, un milagro Dios puede hacer en mí. Un milagro Dios puede hacer en ti. Solo si puedes creer, el milagro ocurrirá. Un milagro. Hay un coro que dice: un milagro Dios puede hacer en mí. Un milagro Dios puede hacer en ti. Quizás es el día que Dios ha esperado para que yo y usted compartamos esta palabra y podamos recibir el milagro que estamos necesitando. Dios les bendiga en esta preciosa noche y vamos a orar por todas las peticiones. Quizás hay alguien que nunca ha tenido la experiencia de recibir a Jesús. Bueno, repita esta oración conmigo. Si quiere un cambio en su vida, pruebe con Dios. Pruebe con Dios. Orar es hablar con Dios. Es lo mismo que usted habla con alguien y le cuenta sus problemas. Y ese alguien no le va a dar quizás la solución o una respuesta coherente, pero Dios sí. Quizás no tenga con quién hablar. Y si nunca recibió a Jesús, bueno,
A donde se encuentre, escriba un mensaje, deje su número de teléfono. Estamos para escucharlo, estamos para alentarlo, para encaminarlo. Para eso Dios nos puso en el camino, para que oremos los unos por los otros, para que nos soportemos, nos amemos unos a los otros. Eso es la voluntad de Dios. Si usted nunca recibió a Jesús y quiere entregar su vida a Cristo, no está por casualidad del otro lado, es porque hay una causalidad. Cristo quiere darle un nuevo camino para que usted comience a conocer que Él es el camino, la verdad y la vida. Dios le bendiga. Y si quiere hacer esta oración conmigo, yo lo acompaño. Hagamos una oración juntos y diga conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Y a través de esta oración de fe, yo declaro que se corta toda maldición generacional y me alcanzan tus bendiciones. Y te pido ahora como hijo, Padre, que tú anotes en el libro de la vida mi nombre. Yo te doy gracias, Padre querido, y quiero que a partir de hoy no quiero hacer más mal las cosas. Quiero que tú seas el Señor de mi vida, para que cada cosa que haga, la haga bien, sin lastimar a nadie, sin lastimarme aún yo. Que todo lo que haga, tú estés conmigo. Yo te doy gracias, Padre. Ahora lo puedo decir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ha hecho esta oración de fe, quiero decirle que sos o eres bienvenido a la familia de Cristo. Y vas a tener una familia muy grande, donde en el mundo entero hay hijos e hijas de Dios. Y quizás tú estás apartado del Señor o apartada del Señor y quieres reconciliarte con Dios. ¿Y cómo hago? Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por todos mis pecados y pidiéndote, Señor, que me dé la fuerza y la fortaleza para tomarme de tus manos y nunca más apartarme de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y lo mismo si tú estés reconciliado con Dios y quieres mandar un mensajito con tu nombre, un número de teléfono, y si no un mensaje con tu nombre, seguiremos orando por tu vida, por tu familia. Damos gracias a Dios por esta bendición. Vamos a orar por todas las peticiones que llegó a esta mesa de trabajo. La hermana Marisa, sanidad por sus bronquios. Gloria a Dios, vamos a orar por esos bronquios. Dios nos puede dar la libertad en esta noche. Mi hermana Betty saluda y pide por José, está muy dolorido, salud y fortaleza espiritual. Vamos a orar y declarar en el nombre de Jesús. María de Sequeiro pide oración por María Orozco, tiene problema de corazón y por su salud. Pide a Dios no tener que aplicarse insulina, espera un milagro. Aleluya. Orar, cantar, orar, cantarle al Señor. Dios puede hacer ese milagro. Nélida Suárez pide oración por Irineo Maciel por su sanidad, dolor de estómago. Oh, bendito Dios. Claudia Maidana sigue orando por la obra de Don Celar. Gloria a Dios. Bendito Dios. Damos gracias a Dios. Acompáñeme a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a orar, a hablar. Como dijo Pablo y Sila, lo primero que hicieron es orar y después cantar. Así como hizo Pablo y Sila, Dios, vengo delante de tu presencia presentándote a mi hermana Marisa por sus bronquios. Tú eres el único Dios que le puede dar la libertad, Padre querido. Te pido por la salud de José, Señor. Tené misericordia, Padre. Quita toda dolencia en sus piernas, en su cuerpo, y dale la fortaleza espiritual que mi hermano necesita, Señor.
orar y cantar, amado José, orar y cantarle al Señor. Señor, por la petición de mi hermana María Sequeiro, Padre, que pide por María Orozco, que tiene problema de corazón, y también por su salud, Señor, y te pide a ti, Padre querido, no tener que aplicarse insulina. Espera un milagro, Padre, y orar y cantar hoy en esta noche donde ustedes se encuentren. Oren y canten al Señor. Yo reprendo toda diabetes en el nombre de Jesús, reprendo todo problema de corazón en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido por la vida de Irineo, Señor Maciel, Padre, sanidad por el dolor de su estómago. Señor, oración y alabanza. Declaro liberación y sanidad para mi hermano Irineo, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y seguimos pidiendo por la obra de Doncelar, Señor, reprendiendo todo trabajo de macumba, de umbanda, de quimbanda. Cancelamos todo trabajo de accidente, todo trabajo de robo, todo trabajo que hacen para impedir que tu obra crezca, que podamos levantar tu obra en ese lugar. No tenemos nada todavía, Padre, pero ya declaramos que hecho está en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que tú nos vas a sorprender, Padre. Tú nos vas a sorprender en el nombre de Jesucristo. Padre, un milagro solamente tú lo puedes hacer, a través de la oración y también a través de la alabanza. Gracias te doy, Señor Jesús, por estas peticiones de fe. Y tú sabes, Dios, que nosotros creemos en ti, y la oración de fe sana al enfermo. La oración de fe liberta, Padre. Gracias te doy por esta bendición, Señor, que tú nos permites en esta noche, Padre. Y como dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Saludan los hermanos a toda la iglesia, no solamente de Buenos Aires, sino del mundo entero, donde llegan estas redes sociales. La hermana Laura Ramírez saluda a todos los hermanos, Marcela Ruiz Díaz, Hugo Flores, Claudia Maidana, Mónica Palacio, Mari Sequeiro, Mario Oviedo, Susana Jonte, Adriana de Tucumán, Nélida Suárez, Betty José, Florencia Jonatán. Nos saludan a todos en el nombre de Jesús. Gracias por estar del otro lado. Gracias por sus oraciones a nuestro favor. Gracias porque estamos conformando el cuerpo de Cristo. Y yo sé que Dios algo hizo en esta noche. Algo Dios hizo en esta noche. Estoy seguro que algo Dios hizo en esta noche. Los saludo con la paz del Señor. Un abrazo virtual y me despido como siempre con esta palabra de bendición. Shalom, Adonai, Shalom.